¡Hey! Muy buenas a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con vosotras y con vosotros un martes más en este pequeño blog donde hablamos sobre términos y reflexiones de diseño de juegos. Y hoy me gustaría compartir con vosotras y con vosotros un término que leí hace relativamente poco y que me resultó de gran interés. Es muy cortito, pero realmente es muy interesante. Ese término no es otro que la resonancia dentro del diseño de juegos. ¿Y qué es la resonancia? Pues se determina resonancia dentro del diseño de juegos, y Jesse Sell habla de ella en estos términos, como una vibración interna que sienten ciertas personas cuando un juego les hace sentir algo especial. Esto tiene mucho que ver con la capacidad emocional de los juegos y con su capacidad artística. Hay una parte muy chula dentro de The Art of Game Design que habla de la capacidad artística y de la capacidad de artesanía que tienen las personas que diseñan juegos. Luego iremos a eso. Para hablar de esta resonancia hace falta aclarar tres cosas básicas sobre el diseño de juegos. Hay tres cosas generales en cuanto al diseño de juegos y sobre todo en cuanto al disfrute y al enfrentarse a un juego. En primer lugar, un juego se juega para divertirse con tus amigas y amigos, es decir, se juega para pasar buenos ratos. Segundo, un juego se utiliza en muchas ocasiones para escapar de la realidad, para viajar a otros mundos o incluso modificar una realidad existente con nuestras decisiones, lo que nos lleva al tercer punto, simplicidad y trascendencia. Un juego siempre es más simple que el mundo real donde nos movemos y nuestro avatar o nuestro personaje tiene mucho más poder y por tanto mucho más trascendencia que la que podemos tener nosotros en la vida real. Por tanto, jugar se trata de divertirnos con nuestras amigas y amigos y escapar de la realidad. En un mundo de juego que puede ser significativamente parecido al real o fantasioso, pero donde tenemos mucho más poder y tenemos la capacidad para modificar el entorno. Por tanto, y esto es importante, la resonancia dentro del diseño de juegos es un instrumento tremendamente valioso y necesario, y además delicado. Es una herramienta para escucharnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y sobre todo escuchar a las futuras jugadoras y jugadores. Además, Jesse Sell lo hace tremendamente bien porque en cada capítulo de The Art of Game Design tiene una serie de preguntas que tangibilizan muy bien ciertas reflexiones que pueden ser un poco más etéreas. La resonancia tiene que ver con las cosas que enterramos, con las cosas que nos gustan, con las cosas que valoramos, con las cosas que nos hacen vibrar, con las cosas que resuenan dentro de nosotras y de nosotros y que están muy relacionadas con nuestros anhelos, con nuestras preferencias, con nuestra nostalgia, con nuestros ideales, con nuestros idearios, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas cosas que tenemos enterradas bajo todas nuestras capas de vivencias otorgan gran poder dentro de los juegos porque podemos recuperarlas, pero también, y esto es muy importante, es tremendamente difícil conseguir sacarlas del interior de las jugadoras y jugadores. Y aquí es donde está la reflexión más chula y más molonga de todo el libro, que la resonancia es lo que eleva, en palabras de Jesse Sell, el trabajo de artesanía de diseñar un juego, porque diseñar un juego no es más que un trabajo artesano y totalmente manual, al de arte. Porque una persona que crea arte es una persona que nos puede llevar, en este caso a las jugadoras y jugadores, a lugares donde probablemente no podemos viajar en el plano real. Y el tema, la ambientación, el entorno, el contexto es el vehículo que nos permite llegar hasta allí. Evidentemente, Jesse Sell dice que todos los temas, todos los contextos, todas las ambientaciones no tienen por qué ser resonantes. Pero cuando encontramos un conjunto que cree resonancia en las personas que juegan, tenemos que profundizar y enfocarnos en esa resonancia de las jugadoras y jugadores. Jesse Sell profundiza en esta resonancia haciendo 4 preguntas básicas a la persona que diseña antes de terminar su diseño de juegos. En primer lugar, es una pregunta reflexiva. ¿Qué tiene mi juego para que las personas que lo jueguen lo consideren especial y diferente a todo lo demás? Porque mi juego es diferente a todo lo que existe. Y además esta pregunta es una pregunta que yo me hago cada vez que diseño cualquier tipo de experiencia. Si me cuesta mucho contestarla de una manera u otra, probablemente termine desechando ese diseño. Por temas de resonancia y por temas de similitud. Si hay algo
que se juega mucho y que es muy parecido a lo que yo estoy haciendo, no tiene sentido que haga otro clon de algo que ya existe, ¿no? Por tanto, esta pregunta creo que es básica para cualquier persona que diseñe juegos, ¿no? ¿Qué tiene mi juego de especial y de único que lo hacen diferente al resto? Esto tiene mucho que ver con la resonancia. Segunda pregunta. Cuando describo mi juego como persona que diseña a las personas que lo van a jugar, ¿qué ideas son las que transmito y emocionan más a mi audiencia? Cuando yo explico mi juego, ¿cómo se emocionan más las personas que me escuchan a mí hablar de mi propio juego? ¿Qué ideas son las que les hacen vibrar más? ¿Las mecánicas que he creado, el medio donde se expresa, se enfoca en esas ideas concretamente? Tercera pregunta. Imagina que no tuviésemos restricciones de ningún tipo. ¿Cómo sería tu juego perfecto? El juego en el que estás trabajando ahora, imagina que no tienes ninguna restricción, ni de mecánicas, ni de historia, ni de medio. Ninguna restricción, puede tener las páginas que quieran, dispones de todos los medios a tu alcance, mecánicamente puedes darle toda la profundidad o no que desees al juego, y a nivel de historia puedes explayarte y extenderte lo que te dé la gana. ¿Hasta dónde llegarías con tu juego? Y por último, y esto sí que está muy chulo, porque a mí me pasa y no lo entendí hasta que no lo leí. El inicio de casi todos los diseños que yo atiendo y que muchas personas atendemos es por instinto. Un instinto que despierta a partir de una idea que hemos leído, que hemos jugado, que hemos vislumbrado en sueños o lo que nos acontece. ¿Qué nos impulsa estos instintos de diseño? ¿De dónde hemos cogido esa idea? ¿Esa idea es diferente? ¿Qué la hace especial? Contestando a estas 4 preguntas, trabajaremos en lo que Jesse Shell habla como la resonancia, que es esa vibración que hace que las personas que juegan a nuestro juego sientan y, sobre todo, y lo que es más importante, de la oportunidad de que quieran volver a jugarlo después, que es lo más importante de un juego. Porque jugamos para recordarlo después y para volver a jugar después. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!